Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a los que están aquí en el salón de la Casa Espírita y también a todos los que nos acompañan en la plataforma. Vamos a iniciar esta tarea el día de hoy, disponiéndonos con humildad y con mucha devoción, dándole gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que tenemos el día de hoy de estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, por pertenecer a esta gran familia, a esta Casa Espírita Rutas de Luz. Gracias, Señor, por hacernos partícipe de la doctrina de los espíritus que nos esclarece, nos auxilia y nos da consuelo. Queremos orar en este momento por todos y cada uno de los aquí presentes, tanto encarnados como desencarnados, saludando también al mundo espiritual superior que se hace presente para acompañarnos en esta tarea el día de hoy. A nuestro Señor Jesucristo le pedimos con humildad su protección divina para todos y cada uno de los presentes, tanto encarnados como desencarnados. Que en el día de hoy estas enseñanzas que vamos a recibir puedan ser saludables para el cuerpo físico y también para el espiritual. En tus manos, Señor, dejamos esta tarea y que se haga siempre en cada uno de nosotros su santa voluntad y que así sea. Así sea. Seguidamente tenemos la conferencia. Está a cargo de nuestra hermana Hermila Rojas Alvira. Ella es miembro activo del Centro Espírita Rutas de Luz y hoy nos trae la conferencia Jesús, médico y psicoterapeuta del alma. Bienvenida, Hermila. Tiene la palabra. Bueno, buenas tardes para todos mis hermanos. Buenas tardes. Seamos todos bienvenidos. Bueno, todos unidos por amor con Dios, Jesús y Kardec, somos el Centro Espírita Rutas de Luz. El tema que me asignaron es Jesús, médico y psicoterapeuta del alma. Bueno, entonces, para psicoterapeuta, encontré en Wikipedia que es un guía que dirige al paciente en su rehabilitación, ayudándole a reorientar su manera de pensar, sentir y actuar, para conseguir una relación más beneficiosa y sana con él mismo y su entorno. Entonces, como vemos, un psicoterapeuta es una persona que nos rehabilita, que nos orienta la manera de pensar, sentir y actuar. Entonces, como vemos, Jesús es ese psicoterapeuta del alma que ha hecho esa tarea durante toda la humanidad, desde el tiempo, desde que existe el mundo. Vamos a hablar un poquito de este apóstol de Jesús, de Francisco de Asís, para poder comprender mejor las enseñanzas que nos da el Maestro Jesús. Recordemos que Francisco de Asís es la reencarnación del apóstol Juan, y vamos a ver una pequeña reseña histórica de lo que fue el maestro Juan. Juan Evangelista fue considerado entre los discípulos del Señor como el que más amó al maestro y como el que más se dedicó al maestro, por esa fuerza del amor que él ya traía.
Era muy joven cuando presenció, juntamente con algunos familiares, las bodas en Canaán. El destino hizo que acompañara a Cristo en sus más difíciles testimonios, así como en sus grandes alegrías. Presenció varias curas fantásticas del Señor, formó parte de los 3 en el monte Tabor, en la agonía del Getsemaní, estaba en el jardín de los olivos, presenció las predicaciones más profundas del Maestro, presenció la entrada triunfal de Jesús y subió al Calvario para despedirse de su preceptor. En la cima más dramática del mundo, recibió como nueva madre a María, señalada por el divino Mesías. Fue un espíritu escogido entre muchos, llamado para la consolidación del amor en el planeta de la Tierra. Permaneció entre los hombres por casi un siglo. Vemos que Juan fue el último de los apóstoles y vivió casi 100 años, dedicándose a la vida cristiana. Fueron más de 80 años de puro ejemplaridad de los conceptos de la buena nueva del reino de Dios. Entonces, como vemos, este apóstol del Maestro Jesús ha venido llevando su mensaje de amor y acompañando al Maestro Jesús en la siembra de su evangelio de amor. Francisco de Asís o Juan Evangelista renace en la Edad Media, en el momento más difícil que estaba viviendo pues la humanidad, con las guerras santas, las cruzadas, la Inquisición, ¿sí? Y momentos muy difíciles porque el evangelio del Maestro Jesús se estaba perdiendo. Entonces, Jesús mandó a Juan Evangelista y nace como Francisco de Asís para revivir su evangelio de amor, para rescatar sus enseñanzas. Más adelante tengamos en cuenta pues esto que ya les hablé de Juan, porque al final vamos a continuar con él. Para hablar en este libro, Francisco de Asís, es un libro maravilloso, es hermosísimo cuando nosotros lo leemos, lo estudiamos, es algo increíble porque el espíritu de Miramés habla la vida de este gran apóstol a través de la psicografía de Joao Núñez Maía, que es un medium, y el doctor Becerra Meneses nos dice en el prólogo que para hablar de un ángel es necesario ser ángel también, condición de la que estamos aún muy lejos, muy distante, a años luz. Francisco de Asís vivió el evangelio, el mensaje del evangelio de forma a consolidar la palabra amor, llevándolo de la teoría a la práctica en el día a día. Cristo obraba en el mundo a través de las manos de ese ángel de Dios. Francisco de Asís fue ese medium de Jesús por el cual continuaba la tarea ayudando a los pobres, a los necesitados, llevando consuelo a todos los enfermos, confortando y curando a los enfermos, instruyendo a los ignorantes, dando comida a los hambrientos y vistiendo a los desnudos. A través de este ángel de Dios, Jesús continúa aún obrando en el mundo. Y también se vale de muchas manos trabajadoras en el bien, de todos los hombres que han seguido su ejemplo. Jesús sigue obrando a través de esas manos.
Daba sin recibir y recibía distribuyendo. Amaba sin exigencias y cuando era ofendido, amaba al ofensor. Bendecía a todos y cuando era apedreado, servía más. Hablaba sin herir y cuando era herido, comprendía al agresor. Nunca se indignaba cuando se encontraba en medio de una pelea, oraba en favor de todos. Este ángel de Dios fue ese ejemplo de amor como representante del amor de Jesús en el planeta de la Tierra. Francisco de Asís muestra cuánto vale el amor y hace que la humanidad conozca a aquel Cristo de hace más de 2000 años atrás, infundiendo todas las virtudes en la expresión que su vida nos ofrece. Entonces, Francisco llevó ese amor que Jesús le enseñó y del cual él ya traía para donarnos, para dar a toda la humanidad. Y vino a hacer que pudiésemos continuar conociendo a Cristo, ese Cristo que vino a traernos su mensaje de amor. Este ángel, este es otro ángel de Dios que ha descendido también sembrando el mensaje de Jesús a través de las manos de este medium, Divaldo Pereira Franco, que lo vamos a tener muy pronto, dentro de 8 días, acá en Colombia. Entonces, Juana de Ángelis, su orientadora, nos dice también a través de este libro Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda. Jesús es el ser más notable de la historia de la humanidad. Su vida y su obra son las más comentadas y discutidas entre todas las que ya pasaron por la cultura y por la civilización a través de los tiempos. Entonces, como vemos, Jesús es el ser más grande que ha venido a este planeta de la Tierra. Ese ser enviado por el mismo Dios. Ese ser lleno de amor, de bondad, de misericordia, de consuelo. Ese médico divino que ha venido a ayudarnos a calmar nuestras angustias, nuestros dolores, nuestro sufrimiento, porque sabemos que, pues, Él no puede cargar la carga que nosotros tenemos, pero Él nos alivia. Él nos ayuda cuando tenemos esa fe firme en Él. Considerando bajo cualquier aspecto su testamento, todos sabemos que es un testamento, ¿cierto? Cuán felices nos ponemos cuando un familiar muy lejano o nuestros seres queridos nos dejan un testamento y nos llaman para leernos ese testamento. Nosotros nos ponemos felices porque ese testamento es una herencia que nos dejan. Y aquí ese testamento es la herencia que Jesús nos dejó. El Evangelio es el más bello poema de esperanzas y consuelos de que se tiene noticias. Concomitantemente es un precioso tratado de psicoterapia contemporánea para los incontables males que afligen a la criatura y a la humanidad. Entonces, en este Evangelio, según el espiritismo, porque estas son las enseñanzas que nosotros estamos viendo y que lo que estamos estudiando, lo encontramos las máximas morales de nuestro Señor Jesús, que son de consuelo, de esperanza, de alivio, de fortaleza para nuestros incontables males. Es ese tratado de psicoterapia que es vigente para toda la humanidad. Juana de Ángelis, que es la mentora espiritual de Divaldo, continúa diciéndonos: Jesús separó el lado oscuro de la sociedad y de las criaturas, iluminando las conciencias con la propuesta de liberación por medio del conocimiento de la verdad e integración en los postulados soberanos del amor.
Jesús vino a separar ese lado oscuro, y ese lado oscuro de todos nosotros, pues, es esas nubes oscuras que nosotros mismos vamos formando por nuestros malos pensamientos, nuestros malos comportamientos, nuestras malas acciones, y vamos formando esa psicósfera a nuestro alrededor por nuestro mal actuar. Y Jesús vino e hizo esa separación, iluminando nuestras conciencias, liberándonos con esa propuesta de amor a través del conocimiento de la verdad que Él nos traía. Porque lo que Él nos ha traído es una propuesta, esa verdad integral de los postulados soberanos del amor para todos nosotros. Incomprendido y asediado por la astucia y la perversidad, perseguido tenazmente, jamás se dejó atemorizar o desviar del objetivo para el cual había venido, consiguiendo perturbar a la astucia de los adversarios inclementes con respuestas sabias y lúcidas calcadas en el reino de Dios. Recordemos que Jesús fue tentado muchas veces. Una de esas fue cuando los fariseos le preguntaron a Jesús si a nosotros nos era permitido pagar el tributo a César o no pagarlo. ¿Sí? Y esa pregunta era una pregunta que le hacían para tentarlo dependiendo la respuesta que él diera. Y Jesús, conociendo su malicia, les dijo: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda que pagan al César, o que la moneda que se paga al tributo, y se la mostraron y les dijo: ¿de quién es la insignia? ¿De quién es la imagen? Y ellos dijeron: pues de César. Entonces él le dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. De esta manera, Jesús sabía cómo tratar a todos estos seres que siempre querían perturbar su camino. A estos adversarios inclementes, Jesús siempre los trataba con respuestas sabias y lúcidas, calcadas siempre en las enseñanzas divinas del reino de los cielos. Jamás la humanidad volvería a vivir días como aquellos en los cuales Él estuvo con las criaturas, sufriendo con ellas y amándolas, ayudándolas y entendiéndolas, al tiempo en que tomaba ejemplo de la naturaleza en su pauta incomparable. Cantaba la melodía extraordinaria de la buena nueva. En esta enseñanza del día de hoy, vemos cómo Jesús, en medio de la naturaleza, porque Él no llegó a crear un templo de piedra, a encerrarse en un templo. Era en la naturaleza donde Él cantaba esa buena nueva. Y precisamente ese sermón del monte, cuando Él invita a todos los sufrientes y dice: bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los puros de corazón. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos mismos alcanzarán misericordia. De esta manera, la humanidad vivió un momento como nunca en la vida lo han vuelto a vivir. Hasta hoy, que estamos viviendo este momento con Jesús y con la espiritualidad superior. Aún hoy su voz alcanza los oídos de todos aquellos que sufren o que aspiran por los ideales de belleza, de felicidad, o que anhelan por mejores días, emulándolos a la persecución de la tarea y a la autosuperación, ambicionando la plenitud. Entonces, todavía hoy Jesús está hablándonos al oído y llamándonos para que sigamos ese camino, para que nos autosuperemos, para que nos autoamemos, perdonemos, ¿sí? Para que podamos pronto alcanzar la plenitud.
Sin embargo, permaneció la esencia de sus enseñanzas que se encuentran sintetizadas en el amor, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Ahí está toda la ley y los profetas, en el amar a Dios, al prójimo como a nosotros mismos. Le rogamos en la condición de nuestro amigo inconfundible y terapeuta excelente que es, que nos inspire y guarde en la incesante búsqueda del autoperfeccionamiento y de la autoiluminación que nos enseña. En este libro, la Génesis, vamos a encontrar en el capítulo 15 una cantidad de curaciones que hizo el Maestro Jesús. Este libro es muy poco leído. A veces no nos gusta leer porque es hermosísimo las enseñanzas que nos da la espiritualidad superior a través de los medios, ni el maestro Allan Kardec, que supo codificar esta bella doctrina. Muchas curaciones, numerosas curaciones producidas por Jesús. No me voy a detener en muchas, voy a leer algunas por el tiempo, pero porque ya todos también conocemos la historia del Evangelio, las sanaciones, las curaciones que el Maestro Jesús hizo. Entonces, pues vamos a ir adelantando. Maestro Allan Kardec nos da una pequeña explicación y dice: Jesús iba por toda Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando todas las dolencias y todas las enfermedades en medio del pueblo. Su reputación se extendía por toda Siria y le traían a todos los que estaban enfermos y afligidos por dolores y males diversos, los poseídos, los lunáticos, los paralíticos, y todos los curaba. Esto lo encontramos en San Mateo, capítulo 4, versículo 23 al 25. Y es una explicación que también nos da Allan Kardec. Así, cuando Juan el Bautista envía a sus discípulos para preguntar si realmente el Cristo en que andaba predicando la buena nueva, su respuesta no fue: sí, yo soy, porque cualquier impostor hubiera podido decir lo mismo. No les hablaba de prodigios ni de cosas maravillosas, sino que les responde simplemente: id y decid a Juan. Los ciegos ven, los enfermos son curados, los sordos oyen, y el evangelio es anunciado a los pobres. Entonces, esa es una respuesta muy sabia, muy lúcida de parte del Maestro Jesús para nuestro querido hermano Juan el Bautista, que lo estaba esperando. Es como si hubiese dicho: reconocedme por mis obras, juzgad al árbol por sus frutos, porque era ese el verdadero carácter de su misión divina. Del mismo modo, mediante el bien que hace, el espiritismo prueba su misión providencial. Cura los males físicos, pero cura sobre todo las enfermedades del alma, que son las enfermedades morales. Y son esos los mayores prodigios a través de las cuales se afianza la doctrina espírita. Sus más sinceros adeptos no son los que fueron impresionados por la observación de fenómenos extraordinarios. Todos nosotros que somos los adeptos de la doctrina de los espíritus no hemos llegado por el fenómeno, ¿sí? Por los fenómenos, sino aquellos que el consuelo les tocó el corazón, porque la doctrina ha tocado nuestro corazón, porque nos ha hecho esa invitación. Aquellos que se liberaron de las torturas de las dudas, ya no tenemos duda de la existencia después de la tumba. La vida continúa para todos nosotros.
aquellos que recuperaron el ánimo en las aflicciones, que se fortalecieron mediante la certeza del porvenir, que vino a mostrarles mediante el conocimiento de su ser espiritual y su destino. Entonces, como vemos, la doctrina espírita es la doctrina que ha venido a decir, oiga, la vida no es solamente aquí en el planeta de la Tierra, no es solamente lo físico, la vida no se acaba con la muerte, la vida continúa más allá de la sepultura. Y voces que vienen acompañándonos en todo nuestro trasegar de nuestro camino, cada rato mostrándonos que nosotros no estamos solos, que más allá de la tumba está el reino de Dios, pero que lo debemos trabajar desde acá. Ellos son los de fe inquebrantable porque sienten y comprenden mejor las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Entre las curaciones que vamos a encontrar, porque son muchas, solo traje unas poquitas, son muchas las curaciones, está la mujer hemorroísa, que todos sabemos que fue una mujer que duró durante 12 años padeciendo una enfermedad, una hemorragia, ¿sí? Que no se la curaba, gastó toda la plata, yendo a toda clase de médicos y no podía curarse. Entonces, la mujer hemorroísa, ella cuando es sanada, el maestro sabe quién lo tocó por la fe, y él le dice, hija mía, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. La fe fue la que la sanó, porque ella tenía esa fe que con solo tocar al Maestro Jesús, ella se sanaría. Eso lo encontramos en San Marcos, está el ciego de Betsaida. El ciego de Betsaida, el maestro llegando a esta ciudad, lo encontró, lo sacó del pueblo y mojó la tierra con la saliva y se la untó en sus ojos y le sanó la vista. Y también lo envió a su casa diciéndole, vete a tu casa y si entras en el pueblo, no lo digas a nadie lo que ocurrió contigo. Él siempre recordaba, no, les decía a las personas sanadas que no dijeran lo que había pasado con ellos, pero sin embargo que se mostraran para que vieran la evidencia. Los 10 leprosos, 10 leprosos que fueron sanados de la lepra, pero cuando fueron sanados, solo uno regresó. Y entonces Jesús dijo, ¿dónde es? Entonces Jesús dijo, ¿no fueron curados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno de ellos hubo que volver a glorificar a Dios, sino a no ser este extranjero, y le dijo a ese, levántate y vete, tu fe te ha salvado. De los 10 leprosos, solo uno regresó a dar las gracias y los demás salieron corriendo. El paralítico de Cafarnaúm es una historia muy hermosa también, porque este hermano llevaba como 38 años paralítico buscando esa sanación, pero no la había encontrado. Y él, cuando escuchó hablar de Jesús, él enseguida pensó que él podía sanarlo y tenía esa fe y lloraba porque él quería ver y encontrarse con Jesús. Y esta historia fue contada en el libro de Primicias del Reino por Amelia Rodríguez. Es hermosísima, que los invito pues a que si lo pueden leer, lo lean bien. Es muy hermosa porque como era un paralítico y no podía moverse, tuvo que pedirle ayuda a unos amigos para que lo llevaran hasta donde Jesús. Y Jesús estaba en casa de Simón. Y como no podía, estaba muy lleno, no lo podían entrar por la puerta, entonces tuvieron que romper el techo para bajarlo hasta donde estaba Jesús.
Él fue curado por las manos de Jesús, pero él salió después de la curación corriendo por allá derechito, brincando a buscar el vicio, a desahogarse, que porque estaba retrasado en eso. Llegó a una cantina a contarle a sus amigos, a moverse, a mover sus piernas. Entonces, después de eso, Simón, de esa multitud que había, se dio cuenta que el Maestro Jesús estaba muy cansado, agotado. Entonces Simón lo sacó al Maestro Jesús para a las orillas del mar y ahí se sentaron a hacer meditación los dos. Cuando Simón Pedro regresó de esa meditación, observó al Maestro y se dio cuenta que estaba llorando. Y le dice: Maestro Jesús, ¿lloras? Pero lloras de alegría, ¿verdad? Por el trabajo que se ha hecho el día de hoy. Y el Maestro Jesús le dice: sí, Pedro, lloro, pero de tristeza. De tristeza porque no me han comprendido y porque Natanael Ben Elías, que era el paralítico, está como un niño brincando y tomando con sus amigos en una cantina. Pues acá se dice una cantina, pero allá era como como un prostíbulo, ¿sí? Con mujeres y todo. Bueno, entonces, el Maestro Jesús, ¿por qué llora? De dolor, de ver de que en vez de cambiar para mejor, él se iba a encauzar más, ¿sí? Porque cuando nosotros somos sanados y no cambiamos para mejorar nuestra vida, para hacer el bien, para trabajar en nuestro propio progreso, si nos nos sanan de una enfermedad y corra a buscar el tabaco, el cigarrillo, el vicio, las alegrías del mundo, pues después vienen las enfermedades mucho más penosas para nosotros. Por eso nosotros tenemos que aprender a manejar esas situaciones. Por eso Jesús lloraba, porque lo que le iba a acontecer después era peor. Bueno, hubo también muchas resurrecciones, como fue la hija de Jairo, que era el doctor de la sinagoga. Y llegando a Jesús, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, es decir, hija mía, levántate, te lo ordeno. En ese mismo instante la niña se levantó y comenzó a andar, pues tenía 12 años, y quedaron todos maravillados y sorprendidos. Tenemos también la hija el hijo de la viuda de Naín, que él ya lo llevaban a enterrar. Ya lo llevaban para el cementerio a enterrarlo, porque en ese tiempo las personas les daba un infarto, morían y de una vez, o no lo dejaban un ratico, sino que de una vez los enterraban. Lo llevaban a enterrarlo cuando se encontraron al maestro, y el maestro, que viendo que era el único hijo de esa viuda, entonces él tuvo compasión y lo llamó a la vida, porque realmente él no estaba muerto. Él tenía una enfermedad que había perdido el conocimiento. Entonces, lo mismo pasó con Lázaro. Lázaro, a pesar de que llevaba 4 días en la sepultura, él no estaba muerto. Por eso fue que él regresó a la vida física, porque el maestro, conociendo a cada uno de nosotros, nos conocía la psiquis, sus facultades extraordinarias, pues conocía lo que estaba pasando con estos 2 seres que realmente no estaban muertos. Por eso los llamó a la vida, porque cuando un ser se rompe el último hilo de la vida con el cuerpo físico, pues ya ni modo, ya no puede regresar a la vida. Pero ahí aún estaba ligado el espíritu al cuerpo físico. En el libro de los espíritus encontramos en la pregunta 422 lo que es letargo, la catalepsia y las muertes aparentes, donde nos explican
que el letargo y la catalepsia estas eran enfermedades desconocidas antiguamente, ¿sí? Tenían el mismo principio, que es la pérdida momentánea de la sensibilidad, ¿sí? Cuando se pierde y dicen, está en estado de coma, no hay, y en otros la muerte es aparente, ¿sí? Entonces se difieren en que el letargo es la suspensión de las fuerzas vitales en general, queda como si estuviera muerto, ¿sí? Pero no está muerto. Y da al cuerpo todas las apariencias de la muerte. Y en la catalepsia, pues es local, ¿sí? Entonces se diferencian eso, y lo que tenían estos hermanos que fueron resucitados o llamados a la vida era la letargia, el letargo. Entonces, todo esto lo encontramos en el libro de los espíritus. Al frente, en medio de la multitud, él estaba curando y consolando las aflicciones de la tierra, como embajador de los cielos. Profundo conocedor de las miserias humanas, buscaba a los oprimidos y sufrientes para aliviarlos. El trabajo de nuestro Señor Jesús fue de venir a consolar a todos los sufrientes y demostrarnos que la verdadera vida de nosotros no estaba aquí, que todo esto era pasajero, que la verdadera vida de nosotros estaba mucho más allá de donde nosotros nos imaginábamos. Pero Jesús vino a enseñarnos cómo debíamos trabajar para evitar, trabajar por nosotros mismos y por los demás para evitar graves enfermedades en nuestro cuerpo físico, para que no cometiéramos tantos errores morales, ¿sí? Porque después vienen las enfermedades. En el Evangelio, según el Espiritismo, dice, estando Jesús a la mesa en la casa de ese hombre Mateo, vinieron muchos publicanos y personas de vida mala que se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y personas de vida mala? Mas Jesús, oyéndolo, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Los sanos no van al hospital. Nosotros cuando estamos sanos no buscamos los hospitales, no buscamos la droguería, solamente cuando estamos enfermos, ¿cierto? Entonces, Jesús era a buscar los que estaban enfermos, los afligidos, los desalentados, los oprimidos. Y nuestro maestro Allan Kardec nos esclarece y dice, Jesús se dirigía sobre todo a los pobres y desheredados, porque estos son los que tienen más necesidad de consuelo. A los ciegos y dóciles y de buena fe que quieren ver, y no a los orgullosos que creen poseer toda la luz y no tener necesidad de nada. Estas palabras, como tantas otras, encuentran su aplicación en el espiritismo. Algunos se admiran de que la mediunidad sea concedida a veces a personas indignas y capaces de hacer mal uso de ella. Parece, dicen, que una facultad tan preciosa debería ser atributo exclusivo de los más merecedores. Y resulta que la mediunidad, pues, es una facultad que todos la podemos tener, que Dios nos la ha dado para nuestro mismo mejoramiento, para nuestro propio progreso. Y si no hacemos buen uso de ella, pues entonces vienen las dificultades. No es concedida solamente a aquellas personas que son dotadas de grandes capacidades, no. Es concedida también a personas ignorantes, a personas que no tienen muchos conocimientos, inclusive a viciosos, precisamente para que no vayan más lejos a buscar esa luz para su propia sanación. Si el poder de comunicarse con los espíritus se hubiese dado solo a los más dignos, ¿cuál osaría pretenderlo? Además, ¿en dónde estaría el límite de la dignidad y de la indignidad? Aquí en el planeta de la Tierra no hay seres perfectos. Todos somos seres necesitados.
somos aún imperfectos, pero perfectibles. Estamos en ese trabajo de progreso, de la búsqueda del perfeccionamiento de nosotros. Entonces, ¿quién pretendería usar esas facultades si esperásemos que solo viniesen a ser seres que ya alcanzaron cierta evolución? ¿Sí? No, Dios concedió estas facultades a todos para que los espíritus nos ayuden en ese caminar, nos esclarezcan y nos digan muchas veces que estamos errados, que estamos equivocados. Entonces, si no hacemos caso, pues la culpa de quién es, pues de nosotros que no hacemos caso. La mediunidad es dada sin distinción a fin de que los espíritus puedan llevar la luz a todas partes, a todas las clases de la sociedad, así entre los pobres como entre los ricos, a los sabios para fortalecerlos en el bien y a los viciosos para corregirlos. ¿Acaso estos últimos no son los enfermos que tienen necesidad de médico? ¿Por qué Dios, que no quiere la muerte del pecador, le privaría del socorro que puede sacarle del Senegal? Los espíritus buenos vienen pues en su ayuda, y los consejos que reciben directamente son de tal naturaleza que le impresionan con más viveza que si lo recibiera por otros caminos. Cuando una persona está enferma y tiene esas facultades, los mismos espíritus a través de él mismo lo están orientando, lo están ayudando, lo están fortaleciendo. Pero si él no hace caso, si no pone su propia voluntad para mejorar, para cambiar, pues entonces nadie más tiene la culpa sino él mismo, y después vienen los dolores mucho más fuertes y es mucho más difícil salir de ese Senegal, como dice ahí. Jesús el psicoterapeuta. Volvemos entonces a Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda. Totalmente libre de la sombra individual como de la colectiva que flotaba sobre la sociedad de su época, penetraba con facilidad en la problemática profunda del ser. Nuestro Señor Jesús, él estaba libre de la sombra individual y colectiva. Ya explicamos lo de la sombra, ¿no? Es decir, del mal. Entonces él era libre de eso. Dice que flotaba sobre la sociedad de su época. Él penetraba con sus facultades inmensas dentro de nuestro propio interior y él nos conocía y por eso nos exhortaba siempre al cambio. Como psicoterapeuta de la humanidad, él siempre buscaba era exhortarnos para que todo el pueblo cambiara, para que quien escuchase cambiase su forma de vida, que modelase sus gustos, que modelase, digamos, la alimentación, que si tenía mucho que pudiese compartir con los más necesitados. Y se dirigía precisamente a las causas esenciales que modelan la existencia terrena. Sabemos nosotros que todas nuestras enfermedades tienen una causa, y siendo Dios justo y bueno, esa causa debe ser justa. Entonces, él se dirige a esas causas porque en nuestras vidas anteriores nos hemos equivocado, hemos errado en el camino, nos hemos comportado mal. Entonces, hemos hecho daño a los demás. Entonces, hoy nos toca vivir de lo que hemos sembrado, vamos a recoger. Él mismo en la condición de medium de Dios, porque Jesús es ese medium de Dios que Él nos lo ofreció para transmitirnos, para traernos ese mensaje de amor, de consuelo, de luz, de esperanza, para exhortarnos en la búsqueda del bien, del progreso moral y espiritual. Vamos adelantando porque estamos un poquito colgados. Todo su ministerio fue un himno de exaltación y vivencia de la libertad, de la concientización del individuo, de su autorresponsabilidad delante de los acontecimientos existenciales.
eligiendo a los pobres y a los que vivían en conflictos, aquellos que eran detestados y no disfrutaban de una oportunidad mejor en la convivencia social. Juanita de Ángelis dice que Jesús es un hombre extraordinario, sin precedentes en la historia de la humanidad. Con ese poder de que se revestía, jamás intentó contra los códigos soberanos de la vida. Él mismo dijo, yo no he venido a derogar la ley. Y todos los que él pudo sanar era porque ya la ley de causa y efecto había sido cumplida. Entonces, él, por más que nosotros en nuestras enfermedades pidamos que nos sanen, si esa enfermedad es para nuestro propio adelanto, para nuestra propia mejoría, porque Jesús nos conoce y él sabe que donde él venga y nos sane de una, pues nosotros vamos a volver corriendo como hizo ¿quién? El paralítico, ¿cierto? Entonces, eso Jesús jamás, como dice aquí, jamás intentó contra los códigos soberanos de la vida. Nunca lo hizo. De este modo, su mensaje se dirigía, como aún ocurre hoy, a los enfermos del alma, o enfermos moralmente, o enfermos del espíritu, como nosotros querramos llamarlo, cuyos cuerpos por consecuencia se encontraban o permanecían aún deteriorados. Es emocionante constatar que el terapeuta por excelencia jamás se niega a atender a cualquier paciente en todos los momentos, siempre que le permita entrar en la casa del corazón y lo reciban en los tuburios del sufrimiento donde se refugia. Necesario que abramos nuestro corazón. De este modo, regocíjense todos los seres humanos en el mensaje de Jesús, dejándose penetrar por la propuesta de salud moral y de paz real que proporciona, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Todo esto lo encontramos en el libro El Evangelio a la luz de la psicología profunda por el espíritu de Juana de Ángelis. El orgullo es la catarata que oscurece su vista. Maestro Allan Kardec nos da una gran enseñanza y nos dice que el orgullo es la catarata que oscurece nuestra vista, que no nos deja ver que nuestras propias imperfecciones, nuestros defectos, el orgullo camufla todo eso, ¿sí? Como una catarata. Todos los que han tenido la catarata, sabemos que cuando tenemos esa catarata, pues estamos ciegos, no podemos ver. Lo mismo pasa cuando somos orgullosos. ¿Para qué sirve presentar la luz a un ciego? Pues es preciso primero curar la causa del mal y como médico hábil corrige primero el orgullo. Si se niegan a reconocer la verdad es porque su espíritu no está aún maduro para comprenderla ni su corazón para sentirla. Es necesario que el espíritu madure para poder reconocer esa verdad divina que nos ha traído, ese mensaje de amor que nos trae el Maestro Jesús. No abandona a sus hijos extraviados porque sabe que tarde o temprano se abrirán sus ojos, pero quiere que sea por su propia voluntad. Y entonces, vencidos por los tormentos de la incredulidad, se echarán por sí mismos en sus brazos y como el hijo pródigo le pedirán gracia. Nuestro Señor Jesús no quiere obligarnos a que abramos los ojos, ni a que dejemos de ser egoístas ni orgullosos. Él quiere que por nuestra propia cuenta lo busquemos. Jesús, el mayor servidor de la humanidad, así como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida para la redención de muchos. Jesús es el mayor servidor que ha tenido la humanidad. En el libro de los espíritus, dice, ¿cuál es el tipo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirviese de guía y modelo? Pregunta 625.
y nos dice contemplad a Jesús. Jesús es el prototipo de la perfección que Dios ha ofrecido al hombre para que nos sirviese de guía y modelo. Y su doctrina es la más pura moral que Él ha podido traernos. Amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos, haced a los otros lo que quisierais que hiciesen con vosotros. Amad a vuestros enemigos, perdonad las ofensas si quisierais ser perdonados. Haced el bien sin ostentación y juzgaos vosotros mismos antes de juzgar a vosotros. Jesús nos da con estas enseñanzas, nos da ejemplos de vida para que nosotros hagamos esto. En vez de hacerle daño a los demás, que nos perdonemos, que nos amemos, que nos ayudemos mutuamente los unos a los otros, para que no tengamos días difíciles en la tierra ni más allá. Humildad y caridad, esto es lo que no cesa de recomendar y de lo que Él mismo nos ha dado el ejemplo. Orgullo y egoísmo, esto es lo que Él no cesa de combatir. Nuestro Señor Jesús es el modelo de caridad y de amor que ha tenido la humanidad y que Dios nos lo ha enviado como ejemplo y modelo para todos. En este libro, Liberación por el Amor, hay un capítulo que nos trae Juana de Ángelis, donde nos habla sobre la terapia del perdón, muy importante para nuestra sanación física y moral. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que nosotros, si estamos enfermos, aquí es muchos casos, muchas enfermedades que no se pueden curar, es porque nosotros no hemos tenido la capacidad ni de perdonarnos a nosotros mismos, ni de perdonar al hermano, al que nos ha hecho daño. Vamos a leer un poquito. Dice, el imperativo del perdón incondicional es de urgente aplicación para que la paz se instale en forma definitiva en la conciencia humana. El odio, el resentimiento, el miedo, los celos, el remordimiento afectan poderosamente al organismo, pese a su origen emocional. Un gran número de enfermedades orgánicas y trastornos psicológicos provienen de los sentimientos atormentados por la falta de perdón. Las personas casi siempre prefieren las enemistades a los afectos, las discusiones interminables o perturbadoras a la conciliación y a la paz, tejiendo intrigas en las que se complacen cuando podrían silenciar las acusaciones injustificadas y esforzarse por mantener vínculos saludables con las demás personas. Estos son enfermos del alma que necesitan de esta psicoterapeuta que nos da el Evangelio de nuestro Señor Jesús, porque ese es las enseñanzas morales de nuestro Señor Jesús para que las apliquemos y podamos dominarnos y sanarnos de esas enfermedades del alma. Perdona a todos los que te ofenden sin conservar ningún tipo de presentimiento en relación con el mal que pensaron hacerte. Jesús, el psicoterapeuta por excelencia, cuando enseñó el perdón incondicional y constante, brindó uno de los más hermosos comportamientos causantes de la salud y de la armonía personal. Él mismo nos dio el ejemplo. Él se convirtió en ejemplo del perdón amoroso, sin aprobar el crimen del que era víctima, ni señalando a sus verdugos con reproches o censuras. El perdón es el medicamento valioso para curar las heridas del alma e instalar áreas de bienestar en la mente y en la emoción. Y en el Evangelio nos dice, reconciliaos lo más pronto posible con vuestro adversario mientras estéis en el camino. ¿Para qué Él nos pedía eso? Pues para que no nos lleváramos esos resentimientos hacia la vida espiritual y para que nuestro adversario no nos estuviera esperando allá y luego viniera a través de las obsesiones
a causarnos dolor y sufrimiento. Entonces, el perdón es urgente en nuestra vida. En verdad os digo que no saldréis de allí hasta que paguéis el último cuadrante, es decir, no saldremos de este planeta de la Tierra hasta que paguemos o esté satisfecha la justicia divina. Jesús el justo por excelencia le respondió a Pedro: perdonarás pero sin límites, perdonarás cada ofensa aunque la ofensa te sea hecha con frecuencia. Enseñarás a tus hermanos ese olvido de sí mismo que les hace invulnerable contra el ataque y los malos procederes y las injurias. Serás manso y humilde de corazón, no midiendo nunca tu mansedumbre. Harás en fin lo que desees que el Padre Celestial haga por ti. Comprended que para ir al cielo solo hay un santo y seña: caridad, pues no hay caridad sin olvido, no hay caridad sin olvido de las ofensas y las injurias. Es sin el olvido de los ultrajes y las injurias. No hay caridad con odios en el corazón y sin perdón. Caridad y amor al prójimo. ¿Cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad tal como la entendía Jesús? Benevolencia para con todos, indulgencia con las imperfecciones ajenas, perdón y olvido de las ofensas. El amor y la caridad son complemento de la ley de justicia, porque amar al prójimo es hacerle todo el bien que esté a nuestro alcance y que quisiéramos que a nosotros se nos hiciese. Tal es el sentido de las palabras de Jesús: amaos unos a otros. ¿Cómo puede definirse la justicia? La justicia consiste en el respeto a los derechos de cada uno. ¿Y qué determina esos derechos? Dos cosas la determinan: la ley natural y las leyes humanas. El consolador prometido. Jesús nos prometió un consolador. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo pediré a nuestro Padre, y Él os enviará otro consolador para que permanezca eternamente con vosotros. El Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Mas vosotros lo conoceréis porque permanecerá con vosotros y estará en vosotros. Mas el Consolador, que es el Santo Espíritu que enviará nuestro Padre en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo aquello que yo os he dicho. Y ese Consolador que Jesús nos prometió, pues es la doctrina de los espíritus, codificada por el maestro Allan Kardec en el libro de los espíritus, el libro de los medios, el Evangelio, el cielo y el infierno, la justicia divina, la Génesis y todos los libros complementarios que tenemos para instruirnos. Venid a mí todos los que sufrís y estáis sobrecargados, y yo os aliviaré. Jesús no dijo, yo los voy a sanar. Él dijo, yo los aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis reposo para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi fardo es ligero. Ese yugo divino, como lo explica el maestro Allan Kardec, es la observancia a las leyes divinas. Es la ley de Dios, la ley de amor, que debemos estar bajo esas leyes divinas. Y ese fardo, pues, son las vicisitudes de la vida, lo que nos toca vivir a nosotros. Pero con el Maestro Jesús, todo será más suave. Soy el gran médico de las almas y vengo a traeros el remedio que debe curarlas. Los débiles, los que sufren, los enfermos son mis hijos predilectos y vengo a salvarles. Venid pues a mí todos vosotros que sufrís y estáis sobrecargados, y seréis aliviados y consolados. No busquéis en otra parte la fortaleza y el consuelo, porque el mundo no lo puede dar.
Dios hizo un supremo llamamiento a vuestros corazones con el espiritismo. Escuchadlo. Que la impiedad, la mentira, el error y la incredulidad sean extirpados de vuestras almas doloridas, porque estos son monstruos que chupan vuestra más pura sangre y que os hieren siempre mortalmente. Que en el futuro humildes y sumisos al Creador practiquéis su divina ley, amad y orad, sed dóciles a los espíritus del Señor, invocadles desde el fondo de vuestro corazón, y entonces os enviará a su Hijo muy querido para instruiros y deciros estas buenas palabras. Heme aquí, vengo a vosotros porque me habéis llamado. Y para ir terminando, en este mismo, comenzamos con Francisco de Asís y vamos a terminar una gran enseñanza, capítulo 15, 5 minutos. Comenzamos 4:10 casi. Bueno, Jesús habla, el título del capítulo es Jesús habla a Francisco de Asís. Francisco de Asís, en su edad muy joven aún, en la edad de más o menos 18 años, porque estaba en su edad juvenil, fue llamado por el Maestro Jesús. Francisco había nacido en cuna de oro, porque sus padres era un gran comerciante y tenía muchas riquezas. Es decir, que Francisco de Asís nace en medio de muchas riquezas. Entonces, en una noche, en un atardecer que estaba Francisco quieto, el Maestro Jesús lo llama y le dice: Francisco, construye mi iglesia. Francisco, construye mi iglesia. Francisco lo llama por 3 veces y le dice: construye mi iglesia. Las aguas se deslizaban suavemente en las faldas del pequeño río, como testimonios de la voz de aquel que es el camino, la verdad y la vida, para despertar en el corazón de su más allegado discípulo su misión de amor. Y Francisco, en vigilia, a veces en el cuerpo o fuera de él, volvió a sentir el cántico de los cielos. Hijo mío, despierta a la luz del entendimiento y no te impresiones con los pequeños hechos del mundo. Los hombres están avanzando en una escala de perfeccionamiento espiritual, cabiendo a ellos pasar por ello, lo que les garantizará la estabilidad en el mañana. Tú, en primer lugar, eres hijo de Dios y tu mayor deber es para con Él. El amor que ya ganaste en el pasar de los tiempos, debes concentrarlo en amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ahí, Francisco, está toda la ley y los profetas, así como la vida en profusión universal. Tu madre y Jarla era como la niñera, la persona que crió a Francisco, acompañando a su madre. Tu madre y Jarla merecen todo tu amor y cariño, como compañeras que cooperan contigo en la formación de tu personalidad física. Tu deber moral y espiritual es servirles de guía. Tu obediencia a Dios te hablará a través de la conciencia sobre lo que debes hacer siempre desde que tu corazón abra las puertas por los medios que bien sabes. Y las llaves para esa magia divina son las de mi evangelio. No te olvides de tu Padre del mundo que te dio la oportunidad de retornar a la tierra. No debes herirlo, comparándolo con los que desconocen la verdad. Sin embargo, no debes aceptar aquello que la conciencia en ti desaprueba. Tú, Francisco, eres tú mismo en todos los tiempos de realización.
No debe reparar en obstáculos porque quien ama nunca será vencido en el sentido que estamos hablando. Quien comienza a sentir a Dios en su corazón, haciendo su magnánima voluntad, me conoce a mí, que nunca desamparo a mis ovejas. Descendiste a la tierra con muchos cooperadores afirmados en el amor que nos une. No encontrarás conmigo vida fácil. Diga lo que le decía a Francisco el maestro. No encontrarás conmigo vida fácil ni ambiente palaciego semejante al que tuviste para ser criado hasta ahora. Si quieres mi compañía, renuncia a los bienes del mundo y al reposo de la carne, que estaré contigo a tu lado. Auxilia a la iglesia que está debilitándose en sus más sagrados pilares, porque la verdad está siendo distorsionada en demasía. El evangelio, cuando es abierto en los suntuosos templos, deja caer de sus letras de luz gotas de sangre, porque es leído como fuente de paz y de fraternidad, de amor y de perdón, de desprendimiento y de vida, pero manifiesto en las cruzadas, con guerras, odios, con venganza y pecado, con egoísmo y muerte. Hay de estos hombres que vestidos con pieles de oveja, siendo lobos, hacen todo eso en mi nombre y en el nombre de mi Padre que está en los cielos. Francisco, reforma mi iglesia, ayúdala a considerar lo que hizo, tomando caminos mejores, más justos y nobles. Y cuando quieras mi compañía, ¿sabes dónde estoy? Escucha. Estoy al lado de los inválidos, ayudándolos a andar con firmeza. Estoy al lado de los hambrientos, ofreciéndoles pan. Estoy al lado de los sufridores, aliviándoles las llagas. Estoy al lado de los oprimidos, dándoles esperanza y reposo. Estoy al lado de los desabrigados, conduciéndolos a donde existe techo. Estoy al lado de los desnudos, dándoles abrigo que les puedan aliviar el frío. Estoy al lado de los presos y encarcelados por la violencia del poder. Estoy al lado de los que ayudan por amor y estoy Francisco, donde casi nadie me busca. Yo permanezco en el centro del alma, donde nacen los pensamientos y el espíritu se esfuerza por la verdadera educación y con la fuerza de la disciplina. Y estoy en la boca del verdadero sabio, aquel que habla con blandura. Y cuando usa la energía, esta no es acompañada de la violencia. Y estoy en la boca del hombre serio y fiel a Dios, en el amor y en el bien común. Y estoy en el ejemplo de los hombres dignificados, en cuyos corazones brilla el sol de la verdad. Yo soy amor en todas las facetas de la caridad. Yo te digo porque soy la luz del mundo y te digo lo que debes hacer porque tienes oídos para oír. Este fue un mensaje que el Maestro Jesús le dio directamente a Francisco de Asís para lo que él tenía que hacer. Entonces, con esto pues hemos terminado. Perdóname, pero quería traerles este mensaje que a mí me enterneció el alma. Y muchas gracias a todos pues por la paciencia, porque realmente no es fácil sentarse aquí una hora. Les pido disculpas. Gracias. Bueno. Para terminar esta tarea, vamos a disponernos, cerrando nuestros ojos, llenos de gratitud hacia nuestro Padre Dios, para decirle que estamos envueltos en una plena armonía a través de la conferencia, a través del Evangelio. Estamos transportados a una luz de esperanza, a una luz de sanación, a una luz de consuelo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Maestro Jesús. Ponemos en tus manos las necesidades de los presentes, tanto encarnados como desencarnados, y también los que están a través de la plataforma, para que sea el Maestro Jesús
el que nos dé su santa protección a todos. Señor, estamos en tus manos, somos las personas que queremos progresar, que queremos ser mejores personas, queremos servir más, queremos ayudar más, queremos vivenciar esa conferencia, ese mensaje del Santo Evangelio del día de hoy, dándonos la fuerza necesaria para hacerlo. Gracias, Señor, que se haga siempre la voluntad de nuestro Padre Dios en cada uno de nosotros y que así sea. Así sea. Buenas tardes para todos y muchas gracias por su asistencia.